tallado y pirograbado en madera de cedro de Paraguay para Alemania. En Asunción, nos fuimos a la feria Oré, 31 artesanos nativos y mucha cultura. Esta era una oportunidad buenísima para conocerlos y este costarricense no se la podía perder. Entrando me encontré con un artesano y estaba haciendo algo muy chiva que me dio ganas de aprender. ¿Será que yo puedo? Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Vamos a ver cómo me va. Mira, y acá. Ok. ¿Cuánto lo mantengo ahí? Y lleva, no, un ratito nomás. No, porque si no lo quemo mucho, Sí, ¿eh? sí. Otro. Más arriba, más arriba. Más arriba. Arriba, más. Ok, ahí Y voy. acá, y acá. Y acá otro. Sí. Y don Polonio, ¿usted de dónde es? Yo soy de Cuba-Canindeyú. ¿Eso es una comunidad indígena de dónde? Abaguaraní de Canindeyú, Colonia Fortuna se llama. Y acá, Y acá es. sí. Acá, otro. Puedo cambiar de profesión, ¿eh? Y acá otro. Y ella quedamos. Ella está. Bueno, y muchas personas se reunieron porque seguían ellos y de todas se llevarían un regalo especial. Bueno, y quería seguir conociendo más de la feria. Definitivamente está buenísima. Una preguntita para ustedes. ¿Cuántos saben que la artesanía está conectada con una historia real? ¿Quiere conocer la historia de la familia con doña Laurentina? Desde el Chaco se la voy a contar. Mire. Las muñequitas representan una educación hacia la hija. La mamá le va enseñando cómo ella va a ir creciendo y le va educando. Cuando vos sos bebé, cuando nacés, cuando creces y cuando vas a tener los pechos y tu primera menstruación. Es ahí cuando se le cuida a la niña. Cuando ella no tiene que jugar con los varones, tiene que estar pendiente con lo que hacer con la mamá, pero siempre con las muñequitas, hablándoles bien con muestras para que la niña no se afecte emocionalmente, porque en nuestra cultura no se habla sobre el tema del sexo. Y seguí buscando la conexión con el arte y me encontré con ese excelente dibujante que viene desde el Chaco. ¿Y ustedes saben qué es la Feria Oré? Te cuento que esta es la Feria Oré, que organiza el Instituto Paraguayo de Artesanía. Tenemos 31 artesanos representantes de 15 comunidades indígenas del país. Esta feria es exclusiva de arte y artesanía indígena. Esta Feria Oré es una feria donde, además de ser comercial, el sentido es que sea más que nada un lugar para conocer a nuestra diversidad cultural que tenemos en el país, para que puedan conocer todos los pueblos y comunidades indígenas que tenemos y que puedan tener ese contacto y trato directo con ellos. Bueno, y como siempre, quería ya probar algo de comer. Te recomiendo esta chipa asador, está muy rica, o si no, algo de Francia, un crepe. Huele muy rico, voy a ver qué hay. Decidí por esta. Voy a comerme mi crepa, pero ahí veo un grupo que creo que ahorita se va a poner bueno. Pero esa chipa no la conocía, es diferente. ¿Qué es esa chipa? Claro, porque está hecho por palos. Ok. Y se hace, como dice, asado. Entonces Ok. es diferente. Y se va, normalmente en la tradición, se hace manualmente. Cada uno va girándolo sobre la brasa. Se hace en familia esto. Ok. Bueno, como esto es, ando solo entonces. Ah, sí, tenía razón. Claro, no podía faltar la danza. El día de hoy estarán observando una danza paraguaya a cargo de los bailarines del Ballet Nacional. Tengo que decir que me encanta la danza paraguaya y admiro mucho cómo hacen para ponerse esas botellas en la cabeza. Son muy cargas y la verdad que se ven muy tuanis. Como siempre veo sombreros y me los pongo a medir y me encontré una hondureña en ese momento. Centroamericanos en Paraguay. Ella es de Honduras. y yo soy de Costa Rica. ¿Qué hace una hondureña acá? Cuénteme, ¿cuál es su actividad? Lo mismo que un costarricense en Paraguay.
Así que pura vida, ella está trabajando con las comunidades, ¿cierto? Así es, trabajamos con las comunidades indígenas, pero también en la ciudad. Entonces estamos conociendo de la cultura, pero sobre todo aprendiendo de la cultura y mostrándoles también un poco de lo que nosotros somos. Seguí recorriendo en busca de otra historia y esa me voló. Nosotros dedicamos en el tallado, como he dicho, en el tallado de madera de cedro y pirograbamos. Nosotros hacemos de generación. Mi abuelo empezó y después mi papá y mi hermano mayor y ahora estoy llevando tecnicatura. Demostramos la identidad, nuestra costumbre, porque nosotros, mi abuelo vivía en el monte. Este animal es mi favorito. ¿Sabe por qué? Porque oso hormiguero es más fuerte que un tigre. Mi abuelo contó una historia, que él se fue de cacería y encontró oso hormiguero con tigre peleando. Y si vos ves un video en oso hormiguero, para hacer defensa, él abre así sus brazos. Y ahí el tigre saltó en el medio y el oso hormiguero apretó bien fuerte, tiene uñas largas. Y ahí le mató a tigre. O sea, por eso me encanta mucho el oso hormiguero. Por eso siempre mantenemos con la artesanía y demostramos nuestra cultura con eso. ¿Y cómo se dio lo de Alemania? Cuénteme cómo se da esa oportunidad. Fue una sorpresa muy grande. El año pasado me contactaron los de Poporé. Ellos compran nuestros productos, apoyando. Y también IPA, Instituto Paraguayo de Artesanía, que mueve mucho, impulsa mucho el arte de los pueblos originarios de Paraguay. Y ahí por medio de eso, una alemana que se llama Luján vino a ver los productos y vio que la calidad de arte de los pueblos H, que estaba muy impecable, y ahí hablaron entre ellos y decidieron elegir a unos representantes que soy yo. Contame, ¿cuál historia detrás de la artesanía le gustó más? Y la próxima, no te quedes en casa y ven a apoyar al artesano. Seguime para que juntos hagamos viral Paraguay. Y no te pierdas de la próxima aventura.